Vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, al cual he titulado Ganando la batalla espiritual. Y yo creo que todos hemos de alguna manera visto imágenes trágicas y que se convierten hasta inolvidables cuando vemos personas que sufren respecto a situaciones en donde pues la guerra en sus espacios, en sus zonas de residencia, se siente. Gracias a Dios, pues nosotros como mexicanos no hemos vivido una situación de guerra civil desde hace muchísimo tiempo, pero pues hemos tenido la desafortunada situación en donde vemos violencia y una violencia increíble. Eh, Quiero decirles que una de las mayores causas de muertes en estos últimos tiempos pues han sido las guerras y sobre todo las guerras civiles, las guerras de países que tristemente entre los propios connacionales se matan unos a otros por diferencia de ideales, por situaciones en donde de alguna o de otra manera pues no pueden conciliar una política interna correcta. Y esto pues lleva a desplazar a decenas de miles de personas. Y muchas de estas personas son cristianas, lo hemos visto actualmente en la condición de lo que vivió durante mucho tiempo la nación de El Salvador, propiamente también Guatemala, en estos últimos tiempos los venezolanos, los argentinos, cómo han tenido que desplazarse de su tierra, pues por la condición que viven, que es caótica, de una guerra interna muy severa. Y pues estas atrocidades, mis amados hermanos, son casos extremos, son horribles, una violencia que siempre ha tenido lugar en todos los niveles de la sociedad. De hecho, la palabra de Dios en Isaías 19:2 dice claramente, hermano contra hermano, prójimo contra prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino, anarquía y caos y matanza. Y esto es lo que muchos tristemente han estado viviendo en estos últimos tiempos. Nosotros vemos los horrores de la guerra en los medios de comunicación, pues prácticamente todos los días. Si no es en una zona, es en otra. Y constantemente estamos enterándonos de ese tipo de violencia. Vivimos en un mundo que está constantemente desarrollando armas cada vez más terribles para la guerra física. Estas armas tienen el poder de mutilar, de matar, de destruir. Ahora se habla mucho acerca de armas biológicas. Muchas veces, mucha gente había estado argumentando y todavía hay gente que argumenta que el coronavirus propiamente fue un arma biológica que se utilizó en su momento, hace más de un año, y que se salió de control. Y bueno, todo esto, mis amados hermanos, es lo que estamos viviendo pues en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, de perdición, alejado de Dios. Pero quiero también decirles que esta guerra que estamos viviendo no es únicamente física. Los problemas que la originan, y así lo reconoce mucha gente de política, de medios de comunicación, estudiosos en la materia, pues los problemas que originan este tipo de manifestaciones de guerra son profundamente morales y espirituales. Y entonces vemos cómo, igual que la guerra física es un problema global a nivel mundial muy serio, pues así también lo es la guerra espiritual, según el apóstol Pablo. Y pues para ello quiero citar rápidamente de la carta a los Efesios, del versículo 10 al 20, en el capítulo 6, dice, por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio, del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Miren, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra lucha, nuestra verdadera guerra, pues no nada más es la condición física, sino dice que no es contra sangre y carne. Muchas veces ustedes y yo estamos dentro del conflicto y no nos damos cuenta en ocasiones que este conflicto es netamente espiritual. Fíjense bien, esto de la guerra espiritual es una guerra que no se puede ver, que no la podemos ver físicamente, pero es igual de real que las guerras que podemos ver en los documentales. Quiero citar a un gran predicador inglés llamado Martin Lloyd Jones, y dijo una vez: no hay tergiversación más burda o más grande del mensaje cristiano que aquella que lo describe como algo que ofrece una vida sin batallas ni luchas. Tarde que temprano, todo creyente descubre que la vida cristiana es un campo de batalla y no un campo de juego. Hoy el Señor nos está llamando a tener conciencia de esto, de que nosotros debemos de comprender que solamente hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz admirable de nuestro Señor. Obviamente, cuando hay dos reinos, siempre pugnan por ganar adeptos para su reino. Satanás quiere que nosotros sigamos en su reino y Dios nos ha rescatado de ese reino. Por lo tanto, se establece una lucha, una batalla espiritual. Bueno, nosotros debemos de estar bien conscientes de que estamos en una guerra espiritual. A lo mejor tú me puedes decir en este momento, pero yo no quise entrar a la guerra. Pues mis amados, simplemente por el hecho de que ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios, estamos de inmediato llamados a la guerra espiritual. Recuerden cómo se le llama a nuestro Dios Todopoderoso: Jehová de los ejércitos. Y justamente ustedes y yo venimos a formar fila en ese gran ejército de Dios. Nuestro enemigo, el adversario, pues también está con sus huestes, con su ejército, y pues nosotros tenemos que aprender que aunque yo no haya querido entrar a la guerra, estoy dentro de la guerra. Y aquí no hay más que simplemente aprender de la palabra de Dios a cómo manifestarme dentro de esa guerra, portando correctamente la armadura que Dios ha provisto para nuestras vidas. Esa armadura espiritual que acabamos de leer ahí en Efesios 6, del versículo 10 al 20. Bueno, en esta batalla estamos tú y yo llamados a no ser vencidos por el mal. Así lo dice Romanos 12, 21. Estamos llamados a vencer el mal con el bien. Entonces tú y yo tenemos que hacer siempre el bien para vencer al mal. Por eso es necesario que estudiemos la palabra de Dios, que constantemente la meditemos para efecto de aprender cuáles son las cosas que tú y yo tenemos que hacer y cuáles son las que no debemos hacer, para que de esa manera hagamos lo bueno y con ello estemos venciendo constantemente al mal. Se nos dan las armas con las cuales tú y yo ganamos la batalla. No es que podamos, es que ahora ya la ganamos. En Cristo somos más que vencedores.
Dios nos ha dado todas las armas y es necesario que tomemos esas armas y que verdaderamente nos comportemos como esos buenos vasallos para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, y seamos parte de ese ejército en activo. Mis amados, muchas veces tú y yo nos hemos comportado de una manera pasiva, aun cuando sabemos que estamos en una batalla espiritual, en una gran guerra. Muchas ocasiones nos queremos quedar estacionados, nos queremos guardar, queremos que todos los demás vayan a la batalla, menos yo. Pero quiero decirte que aunque tú te rehúses a ir a la batalla va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque desgraciadamente debemos comprender que el enemigo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entre más pasivo seas tú en la guerra, tristemente vemos cómo el enemigo se enseñorea y viene y hace destrozos en nuestras vidas. Recuerden para lo que viene el enemigo. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que él vino para matar, robar y destruir. Entonces, cuando tú y yo no estamos propiamente en el frente de batalla, en activo, poniéndonos la armadura que Dios nos ha dado, pues el enemigo nos hace presa fácil. Y es por eso que Dios constantemente nos habla mucho acerca del enemigo. Nos muestra quién es nuestro adversario, nos muestra sus maquinaciones, sus estratagemas, con el objetivo de que nosotros tengamos elementos de juicio, elementos como para poder enfrentar correctamente al enemigo y vencer. Miren, cuando dos pugilistas, dos boxeadores se van a enfrentar por un campeonato, voy a poner el ejemplo, lo que hacen normalmente tanto el equipo de trabajo de cada uno de los pugilistas como el propio boxeador, estudian al rival, estudian siempre al contrario, para ver sus debilidades, para ver sus fortalezas, para ver cómo se mueve dentro del cuadrilátero, qué tipo de fintas hace, cuál es su mano de poder, cómo se desplaza, cómo hace fintas, cómo se defiende, cómo ataca, con el objetivo, este estudio, de llegar al punto de conocer al rival. Y de esa manera, pues, ganar de alguna manera alguna ventaja para el día de la pelea, para el día del campeonato, ¿verdad? Bueno, pues Dios a través de su palabra nos enseña mucho acerca del enemigo. Dice la palabra de Dios para que no ignoremos las artimañas del enemigo, para que no ignoremos cómo se mueve, cómo él se infiltra en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Sabes que muchas de las peleas que has tenido con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, ha sido porque el enemigo se ha infiltrado en tu familia, porque le hemos abierto la puerta por el pecado y entonces empieza a ser destrozo. ¿Y de qué manera? Pues recordemos, ya hemos estado estudiando esto, a través de la mentira. Él tiende una trampa muy efectiva, que es prácticamente invisible, la trampa de la mentira, del engaño, porque nos hace ver que la pelea es contra mi hermano, contra mi padre, contra mi madre, contra mi cónyuge. Y nos hace ver eso porque lo que estamos diciendo y lo que estamos viviendo, tal pareciera que es el tiro derecho entre mi esposa y yo, o entre mis padres y yo, entre mis hermanos y yo. Pero esa es la trampa más grande que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Y nos llama a caer a esa trampa con una perfecta y deliciosa carnada que es para nuestras vidas, que se llama ofensa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, humanamente siempre estamos dispuestos, ¿verdad?, a sentirnos mucho a través de una ofensa. Y esa ofensa, pues el enemigo la utiliza para poner en cono en contra de mi esposa, de mi padre, de quien sea. Y empieza la pelea. Se infiltró, sembró la cizaña, ¿verdad?, nos hizo caer en la trampa
y ya después nos deja ahí solitos y ya nosotros nos desbaratamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues nos llama a entender todo esto para que comprendamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades en las regiones celestes que vienen a hacer, obviamente, su trabajo de infiltrados y de hacer de las suyas. Tú y yo tenemos que vencer a ese mal con el bien. ¿De qué manera? Pues ahora Dios nos está dando una herramienta especial. Si nos está diciendo que la trampa de Satanás es el engaño, la mentira, porque él es el padre de mentira, y nos está diciendo que la mejor carnada es la ofensa, pues tenemos que empezar a tomar una actitud correcta porque Dios nos la ha enseñado. ¿Cuál es esa actitud correcta ante la ofensa? El perdón. Cuando tú y yo decidimos perdonar cualquier ofensa, cuando tú y yo tomamos esa decisión, estamos haciendo el bien, lo correcto, lo bueno. Y con eso, simple y sencillamente vencemos al mal, porque ya no le damos autoridad. Pero qué fácil es engancharnos, mis amados. Porque mi hermano dijo una cosa, porque ya me quieren quitar mi herencia, porque ya me la quitaron. Mis amados, todo eso es físico. Todo eso se pudre, se corrompe. Acuérdense, nosotros estamos llamados para nuestra ciudadanía, que es el reino de los cielos. Entonces, cuando empezamos a decir, bueno, ok, tú consideras que es tu herencia, no hay problema, quédatelo. Dios es la justicia. Y si Dios lo pone así, en esa condición, porque todo proviene de Él, a lo mejor es la prueba para mí, para demostrar, para crecer en mi fe y decir, Señor, tú eres mi juez, tú eres mi justicia, tú eres Jehová Sidkenu, y yo te entrego todo esto. ¿Sabes? Dios te va a restituir lo que verdaderamente debería de ser para ti. En ese sentido, no tenemos por qué estar en esa batalla, en esa lucha de estar peleando contra mi hermano, contra mis hijos, contra mis padres, por cualquier situación. Puse solamente un ejemplo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. Lo voy a leer y dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Eso está refiriendo a nosotros, a ti y a mí que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Aquellos que verdaderamente estamos siguiendo a Jesús, que Él es nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. El Rey de Reyes para nuestra vida, el Señor de Señores. Bueno, dice, aunque vivimos en este mundo, pues no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, el engaño de Satanás. Amén. Bueno, ¿cuáles son estas armas? ¿Cómo las vamos a usar? ¿Cómo es que vamos a ganar la batalla espiritual? Bueno, pues vamos a empezar a ver cuáles son esas armas. Vamos a leer el Salmo número 106 que hemos venido estudiando y vamos a leer del versículo 16 al 31. Y aquí la palabra de Dios nos enseña una poderosísima arma, que es el arma de la oración. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra, Salmo 106, versículo 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Aquí ya empieza, ¿verdad? La trampa de Satanás en activo. ¿Y cuál es la carnada que se está utilizando? La envidia. Fíjense cómo por ahí se empieza a abrir. Dice, versículo 17, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la
tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. Ahí está el poder de la oración, mis amados. Ahí está el arma principal que utiliza Moisés en contra de todo lo que se estaba viviendo en ese momento. Fíjense, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. O sea, la indignación de Dios se apartó para no destruir a su pueblo por la intercesión de Moisés, por la oración. Pero bueno, vamos a continuar. Versículo 24. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Miren, en esta palabra, en esta porción bíblica que acabamos de leer, el salmista recuerda el liderazgo y el ministerio de Moisés. Algunos, tristemente, eligieron tener envidia por la forma tan poderosa en que Dios usó a Moisés y a Aarón, su hermano. Dice el versículo 16 que acabamos de leer, en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón. Bueno, fíjense lo que sucede. Muchas ocasiones ustedes y yo, cuando vemos a la gente envidiosa que está actuando en nuestra contra, cuando no tenemos el temor de Dios, cuando no se tiene el amor de Dios, pues se reacciona en relación a la envidia que se está generando. ¿Y qué hace uno? Actuar de inmediato y pagar mal por mal. Pues si me están envidiando, ahora yo voy a hacer algo para que les arda todavía más, para molestar todavía más, para provocar más envidia, si es posible, y que se revuelquen por ese sentimiento que se está provocando. Pero fíjense la respuesta de Moisés. La respuesta de Moisés, entendiendo el temor de Dios, entendiendo el amor de Dios, la misericordia de Dios. Fíjense, la respuesta de Moisés no fue buscar venganza, sino más bien orar por ellos. Dice el versículo 23, Moisés se puso ante Dios en la brecha. O sea, oró por sus transgresores, por los que le tenían envidia, por los que les estaban diciendo hasta de lo que no, ¿ah? E intercedió por ellos. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Hoy el Señor nos está llamando a eso. ¿Tú te has sentido ofendido en estos últimos tiempos? No reacciones con mal, no pagues mal por mal, sino reacciona correctamente. Dios nos está enseñando. ¿Qué tienes que hacer por esa gente que te ofende, que te lastima? Ora por ellos, intercede por ellos. A lo mejor de momento vas a decir, y es que yo quisiera, en vez de orar por ellos, quisiera retorcerles el pescuezo. ¿Ah? Y orar, sí, orar, pero Señor, te los llevas o te los mando, quítalos de aquí, que caiga fuego del cielo y que los consuma. Pero mis amados, Dios nos está enseñando misericordia. Y la misericordia es pagarle a alguien lo que no se merecía. No cobrar lo que verdaderamente tenían que pagar. Entonces empezamos a actuar con bien, orando. En el relato de Éxodo, del capítulo 32, del versículo 11 al 14, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?
¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y daré a su descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mis amados, estos son temas muy especiales que pudiéramos tratar cada uno por separado. El hecho de que pudiéramos pensar que Dios se arrepiente de algo o porque el hombre tal pareciera que le da instrucciones a Dios. No, son temas muy especiales que podemos ir estudiando y de hecho ya lo hemos estudiado, pero vamos a ver aquí cómo el poder de la oración, ¿verdad?, tiene el efecto correcto y cambia el curso de la historia. Y no es porque nosotros le demos órdenes a Dios, sino que verdaderamente lo que estamos haciendo pues es interceder, hacer lo bueno, lo correcto, lo que Dios nos está llamando a hacer. Y estas son las pruebas que Dios nos pone. El hecho de que el hombre comprenda que ha sido llamado para hacer lo bueno y no lo malo, mueve el corazón de Dios. Y entonces es prueba superada para nosotros y los resultados obviamente se echan de ver y de una manera maravillosa. Dios perdonó al pueblo. Vemos en el capítulo completo de Números 25, que no voy a leer completo, porque obviamente aquí vemos cómo Finés fue otro que intervino en nombre del pueblo. Y la intervención que tuvo, obviamente, provino de su fe. Tú y yo tenemos fe en Dios, mis amados hermanos. Creemos en Dios y le creemos a Dios. Y esa fe nos tiene que llevar a intervenir, a interceder, a orar por aquellas personas que han herido nuestra condición. Aquí se nos dice, mis amados, al igual que ocurrió con Abraham, pues se le dio el crédito como un acto de justicia y se le contó por justicia. Si lo vemos ahí en el libro en la carta a los Hebreos, capítulo 11 y 12. Bueno, por lo tanto podemos ver que el arma poderosa de la oración está a nuestra disposición. Está a tu disposición el día de hoy. ¿Has sentido ataque por parte de tu familia? ¿Te sientes en este momento triste, desanimado, porque de repente las cosas no van y no fluyen como tú quisieras? Pues lejos de reaccionar y de empezar a pelear y empezar a discutir, ora por tu familia. Levántate en la brecha, ponte en la brecha entre tu familia y Dios. Ora por tus amigos. Ora por todos aquellos por quienes el Espíritu Santo te inspire a orar. Ponte en la brecha. Intercede en nombre de otros. Levántalos hasta ese lugar santísimo, a donde tú ya comprendes que tienes acceso con seguridad y confianza. Muchas personas, desgraciadamente, no entienden esto, no tienen este conocimiento, no tienen la sabiduría de lo alto, no tienen enseñanza divina. Y por lo tanto, por eso no se atreven ni siquiera a orar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la bendición, y digo así porque es verdad, de venir y decir, por favor, hermanos, apóyenme a orar por cierta persona que nos está pidiendo apoyo porque no sabe orar, porque no puede, él no sabe que puede entrar al trono de la gracia porque pues todavía no comprende nada de esto. Pero curiosamente nos piden a nosotros eso, ¿verdad? Y entonces venimos a ponernos en la brecha e interceder en nombre de otros. Y bueno, nosotros marcamos la diferencia cuando oramos, cuando levantamos en la presencia de Dios a una persona y vemos cómo el poder de Dios se manifiesta, cómo la voluntad de Dios se ejerce, porque tú y yo ya podemos comprender
que la respuesta de Dios puede ser un sí, puede ser una espera o puede ser un no, y que nosotros aceptamos la respuesta de Dios ante nuestras oraciones por la fe que tenemos en Él, entendiendo que todo proviene de Dios, porque Dios así lo quiso, que todo nos sirve para bien y que todo tiene una enseñanza personal para nuestras vidas. Entonces hay que darle gracias a Dios por el poder de la oración de intercesión que nos ha sido dada a nosotros. Esta arma especial nos ha sido dada a nosotros, los hijos de Dios. Hoy, tú y yo debemos levantarnos y ponernos en la brecha e interceder por, y pon ahorita el nombre de alguien en particular que Dios puso en este momento en tu mente, en tu corazón, y dile: Señor, hoy intercedo por esta persona. Hoy lo levanto hasta el hueco de tu mano, Señor. Hoy te ruego, mi Dios, que te manifiestes en la vida de esta persona. Y vamos a ver cómo verdaderamente marcamos la diferencia en la vida de esa persona. Amén. Bueno, después el Señor nos da el armamento completo del Evangelio. Fíjense nada más. Y vamos a ver ahí en la segunda carta de los Corintios que hemos estado estudiando. Ahora vamos a ver el capítulo 10, del versículo 1 al 18. Y dice la palabra de Dios: Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, pues esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para su destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que los quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es probado el que se alaba a sí mismo. No es aprobado, perdón, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ay, Dios mío. La bendita arma del Evangelio, mis amados. Miren, como les dije al principio, pues nuestra mente es un campo de batalla. Nuestros pensamientos están en la raíz de nuestras palabras y de nuestras acciones. Antes de tú accionar, piensas, ¿verdad? Tu cerebro es el primero que actúa y le da
órdenes específicas. Antes de yo poder mover mi mano, mi cerebro le está mandando una instrucción a los músculos propios para yo poder hacer esto. Luego entonces, ¿verdad? Nuestros pensamientos están en la raíz de nuestras palabras y de nuestras acciones. Ahora bien, el diablo pues busca establecer caballos de Troya en nuestra mente. ¿Se acuerdan lo que sucedió ahí en ese libro del escritor Homero, en donde llevan un caballo de madera a la ciudad de Troya como un regalo? ¿Y qué sucede? Que una vez que cae la noche, había gente preparada dentro del caballo de madera y salen, abren las puertas de la ciudad, del muro de protección, empiezan a quemar y pues entran y destruyen a la ciudad de Troya. Bueno, pues el diablo muchas ocasiones te ha traído regalos que desgraciadamente cuando no estamos en el canal de Dios, en los caminos de Dios, con el pensamiento que Dios trae a nuestras vidas, pasamos por desapercibidos y hasta agradecemos. ¿Y qué sucede? Que entra a nuestra mente una cantidad de esos caballos de Troya que después vienen a provocarnos gravísimos problemas. Pablo sabía que en el centro de la batalla espiritual, pues está la batalla por la mente. Satanás está buscando cautivar tu mente, ¿ah? Para que te alejes de Dios, para que desconfíes, para que no tengas fe, para que en medio de las circunstancias que vives, empiezan esos caballos de Troya a preguntar, ¿dónde está tu Dios? En medio de tu enfermedad, ¿dónde está Dios? Si se supone que Dios te va a curar, ¿por qué no te ha curado? Y empieza esa batalla, allí es a donde tenemos nuestro gran conflicto. ¿Por qué Dios te mantiene en una condición económica crítica? ¿Que no eres hijo de Dios? ¿Que no tus hermanos tienen? ¿Por qué tú no tienes? Y allí empieza la batalla, ¿verdad? Esa batalla espiritual por nuestra mente. En un sentido, cada uno de nosotros se encuentra librando una batalla espiritual individual que se da dentro de nuestra propia mente, mis amados. En este momento yo te pido que hagas así un momento de reflexión. ¿Qué es lo que te ha venido trayendo en una disputa dentro de ti mismo? ¿Cuáles han sido las circunstancias que te están llevando de repente a tener hasta falta de fe, a no perdonar? Miren, la batalla de la mente se ha de alguna manera parodiado con el hecho de que por un lado tienes un angelito y por el otro lado un diablito. Y el angelito te dice que hagas lo bueno y el diablito te dice que hagas lo malo. O el angelito te dice, mira, tú tienes que hacer correctamente esto, y el otro te dice, no, ¿por qué lo vas a hacer? Desquítate. Si te pegaron, pega. Si te ofendieron, ofende. Y el otro te está diciendo, no, tú tienes que pagar al mal con bien. Y el otro dice, ¿por qué? ¿Por qué no te desquitas? Si te dolió, pues que le duela. Y cosas de esa naturaleza. En esto que te estoy pidiendo, analiza qué es lo que verdaderamente te está llevando a tener ese conflicto aquí, en tu propia mente. Esta es una batalla diaria en donde tenemos nosotros que aprender a resistir la tentación de nuestros pensamientos equivocados y atar, ¿verdad? Cada pensamiento para obedecer a Cristo. Y por eso la palabra de Dios ahí en el versículo 5, lo voy a volver a leer porque es interesantísimo. Dice que tenemos que aprender a derribar argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que de repente llegan a tu mente en esa batalla? Me pegó, me ofendió, me lastimó. Y mi argumento es que no tengo por qué dejarme. Que yo tengo que demostrar que soy más que esa persona que me ofendió y ofenderlo todavía más fuertemente. Ese es mi argumento. Y es el argumento que el enemigo quiere poner en tu corazón, en tu pensamiento. Pero dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
tú y yo ahora tenemos conocimiento de Dios, de la verdad. Ahora tú y yo tenemos elementos de juicio para derribar esos argumentos y para quitar toda la altivez que el enemigo quiere que nosotros mostremos y que no nos dejemos. Y entonces, ¿verdad? Venir en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? Dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos manda? Si te dan en la mejilla derecha, no te dice, agarra y descuéntalo, ¿verdad? No, te dice, pon la otra mejilla. Si han abusado, robando o quitándote tu vestido, dice, dales hasta la capa. Si te han obligado a hacer algo que tú no deberías hacer, que tú no querías hacer, dice, no camines con ellos ayudando o cargando ese peso o esa carga por 1 kilómetro, llévalo hasta 2. Y eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y eso es llevar nuestros pensamientos hasta obedecer a Él. Si te ofenden, perdona. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque aquí Pablo alude a la batalla individual de la mente, fíjense bien, él estaba pensando principalmente en algo un poquito diferente. Había una batalla cultural en marcha en aquel momento. Una batalla de ideas, de filosofías y hasta de visiones del mundo. Se tenía una cosmovisión muy diferente en aquel momento. Cada quien pensaba lo que quería. Pues Pablo participó activamente en aquella batalla para vencer esas ideas, para derribar todos esos argumentos, esas filosofías, esas cosmovisiones que estaban contrapuestas y que provocaban división, peleas, enconos. ¿Para qué? ¿Para qué participó? Pues para encauzarlas, todas esas condiciones, a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros venimos en una actitud correcta, de en vez de echarle más leña al fuego, encauzamos toda esa condición, toda esa división, todo ese encono, toda esa batalla, la encauzamos a la obediencia a Jesús, en ese momento desactivamos al enemigo. Y así ganamos. Miren, en las palabras de la traducción del mensaje, Pablo nos dice en ese versículo que acabamos de leer, el mundo no tiene principios. Allí afuera están todos contra todos. El mundo no lucha justamente, pero no vivimos ni luchamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el comerciar con ellas o la manipulación, sino para demoler toda esa cultura masivamente corrupta. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Entre el versículo 3 y 6, del 3 al 6, de 2 Corintios 10, dice la palabra de Dios, con esta traducción del mensaje. Utilizamos nuestras herramientas poderosas de Dios para aplastar filosofías deformadas, derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios, ajustando cada pensamiento, emoción e impulso a la estructura de vida modelada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para limpiar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia en la madurez. Fíjense nada más. Qué interesante es leerlo en versiones diferentes porque nos da mayor luz, ¿verdad? Nos da un panorama más completo. Bueno, pues las armas que Pablo usa tienen poder divino, mis amados hermanos, para derribar fortalezas. Y el poder proviene de que ahora pertenecemos a Cristo. Y entonces, el Señor mismo, Jesucristo mismo, nos ha dado autoridad. Gloria a Dios, ¿verdad? A mí me parece muy alentador que algunas personas dijeran de Pablo, cuando lo dice el versículo 10, en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso.
Tal vez tú te sientas de la misma manera. Tal vez tú cuando llevas la palabra de Dios o quieres poner paz en alguna situación, no impresiones a quienes están peleando, a quienes están discutiendo una situación. A lo mejor como orador somos un fracaso. No tenemos buena dicción, no tenemos de alguna manera elocuencia muy sensata cuando tratamos de explicar algo. Sin embargo, quiero decirles que Pablo señala de una manera especial ahí en el versículo 11, dice que al estar en todo esto comparado y calificado y compitiendo, ni siquiera se enteran de las cosas. Mucha gente que habla de ti, que no eres un buen orador, que no impresionas a nadie, habla de su ignorancia. No sabe ni siquiera de lo que estás hablando. Las comparaciones son corrosivas, nocivas completamente. Una de dos. O te fastidian llevándote al orgullo, cuando tú te comparas con alguien y de alguna manera te sientes superior, te lleva al orgullo, o en su defecto te llevan a la desesperación o al hecho de sentirte menos. Hay una poesía muy hermosa que se llama Desiderata, que dice, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, hemos comprendido que somos únicos y singulares. Dios nos creó de una manera excepcional, que no tenemos por qué compararnos con nada ni con nadie. Tú tienes tus propios dones, tus propios talentos, lo que Dios puso en ti, tu propio estilo de hacer las cosas. Tienes tu propia pasión. Yo tengo los míos. Y no tenemos por qué ponernos a compararnos. Porque de otra manera pues nos vamos a volver orgullosos, vanos, amargados. No debemos compararnos con otros hermanos cristianos. No debemos comparar nuestros dones con los dones de otras personas. Cada quien tiene lo suyo. No puedes comparar tu éxito con su éxito. Todos estamos en el mismo bando, mis amados hermanos. Pertenecemos al mismo ejército, al gran ejército de Jehová de los ejércitos. Entonces, si tú y yo estamos en el mismo bando, ¿por qué tener que pelear entre nosotros? O compararnos, poner disputa, encono entre nosotros. Debemos tratar de ayudarnos. Debemos tratar siempre de amarnos. Debemos tratar siempre de animarnos los unos a los otros, mientras luchamos la batalla espiritual juntos en contra de nuestro verdadero enemigo, en contra de nuestro Yetzer Hará. ¿Qué es eso? Nuestro enemigo es Satanás y sus huestes. Es nuestra mala inclinación, es nuestra carne, es el mundo contra el que tenemos que verdaderamente luchar juntos, tú y yo, unidos de la mano. Gracias a Dios, mis amados, nosotros no tenemos que mostrarle a nadie que somos espectaculares. No tenemos que ser comunicadores excepcionales para predicar el evangelio. Todo eso lo es Dios. Y lo poco o lo mucho que hagamos en Cristo, lo hacemos por el favor de Dios, por la gracia de Dios en nuestras vidas. Si Dios te ha dado algún don y lo ejerces, no es para tu vanagloria y no es por tu poder que lo estás ejerciendo, es por el poder de Dios que está ejerciéndose en tu vida y de esa manera tú desarrollas ese don y para la gloria de Dios. ¿Ah? Entonces, mis amados hermanos, el poder de Dios, de Pablo, por ejemplo, el poder que tú tienes, el poder que yo tengo, pues proviene específicamente del Evangelio de Cristo. Véanlo ahí en el versículo 18. Y por lo tanto, así como el deseo de Pablo, que era predicar el Evangelio a personas que nunca lo habían escuchado, nunca habían oído nada del Evangelio, pues ese tiene que ser ahora nuestro gran deseo, el predicar el Evangelio de Cristo. En última instancia, mis amados hermanos, pues es el mensaje de Cristo el que va a cambiar nuestro entorno. Primeramente va a cambiar
mi cultura, va a cambiar mi carácter, va a cambiar mi forma de expresarme, mi forma de ser y de sentir. Y lo está haciendo. Hoy tú eres testigo fiel y tú puedes levantar tu voz y verdaderamente decir, Dios está cambiando mi vida, porque yo lo he estado viendo. Y si yo lo puedo ver, imagínense lo que ve Dios de sus corazones, de su realidad. El mensaje de Cristo es el mensaje más poderoso del mundo. Es el mensaje que verdaderamente cambia vidas, transforma vidas, cambia culturas completas, mis amados. Y es el único que verdaderamente puede cambiar el mundo. Y tú y yo un día lo vamos a ver. Cómo el mensaje de Jesucristo va a cambiar nuestra condición en plenitud. Porque tú y yo estamos llamados a nuestra patria celestial. Y ahí vamos a ver las cosas diferentes, en una condición correcta. Pero mientras, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio para que mucha gente se infecte de la bendita palabra de Dios. Por ejemplo, fíjense bien, cada vez que le hablamos, y te lo voy a poner a ti, cada vez que le hablas a un amigo acerca de Jesús, cada vez que lo invitas a la iglesia o le compartes lo que estamos produciendo, pues justamente estás tomando tu parte en la batalla espiritual con la poderosa arma del evangelio. Y es así como nosotros tenemos que vivir. Fíjense lo que dice Romanos 1:16, y ya estoy terminando, mis amados. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente, al judío primeramente, perdón, y también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mis amados, es un arma poderosa. Tenemos dinamita en nuestras manos. La palabra de Dios es dunamis, del griego, que quiere decir dinamita. ¿Y saben cómo se ha transformado verdaderamente la faz de la tierra? Ha sido por el poder de la dinamita. Y si se dan cuenta, por ejemplo, para poder abrir el canal de Panamá, que fue un área transformada completamente, fue por el poder de la dinamita, mis amados. Entonces nosotros tenemos algo poderosísimo en nuestras manos, que es la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. ¿Quieres ver transformada a tu familia? ¿Quieres ver transformado a tus amigos, a aquellas personas que amas? ¿Quieres ver transformada tu comunidad, tu sociedad? Predica la palabra de Dios. Y hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos ayude a tomar el control de todos nuestros pensamientos, llevarlos cautivos, atarlos, hasta que obedezcamos verdaderamente a Cristo. Hay que orar porque Dios nos dé el coraje de usar la poderosa arma del evangelio para destruir todos esos caballos de Troya que te llegan a tu mente, esos regalos que el enemigo te da, disfrazados, para que después no sepas ni qué hacer. Que Dios te dé el coraje para destruir ese tipo de manifestaciones en tu mente. Y que si llegan pensamientos equivocados a tu mente para desquitarte, para devolver una ofensa con ofensa, tengas el coraje y la valentía suficiente para decir, en el nombre de Jesús, hoy decido no ejercer mi propia justicia. Hoy decido que la justicia provenga de Dios. Padre, yo te entrego esto. Perdono de corazón a quien me ofendió. Y así vemos cómo Jesucristo, cuando nos dijo, no tomando en cuenta nuestros pecados, ¿verdad?, nos perdonó para llevarnos a salvación y vida eterna, mis amados. Entonces, es el tema del día de hoy. Sé que Dios nos está llamando a hacer lo correcto, a actuar como debemos como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios